Buenos días, mi nombre es Sergio Garzón y a continuación voy a dar explicación a los dos ejercicios. Consiste en hacer dos algoritmos en el cual consiste, bueno, el primero es capturar en dos arreglos de 6 posiciones donde se permite ingresar 6 números en cada uno de ellos y, y que el usuario después almacene un número y entonces el algoritmo tendrá que hacer la suma entre cada número de los índices del arreglo con el fin de encontrar si el resultado de la suma es igual al valor ingresado por el usuario. Entonces acá pues en el ejemplo nos explicaba el ejercicio es todas las combinaciones para que la suma de entre ellos arroje 7. Entonces, la idea es que el algoritmo nos diga las combinaciones y la cantidad de combinaciones. En este caso, pues opino que las combinaciones son 6 y que utilizan 12 elementos, pero en cuanto a combinaciones son 6. Voy a explicar el ejercicio, lo hice en el lenguaje de programación Java. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo? Entonces, inicialmente vamos a generar, a indicar qué variables elaboré. Una variable de tipo entera donde almacenará el número que consulta el usuario. Según el ejemplo, en este caso sería, digamos, 7. Una variable que me almacene la suma de las combinaciones de cada elemento de los array. Una variable que me vaya contando si la suma es igual al número almacenado en la variable consulta. Por supuesto los dos array enteros y un mensaje una variable de tipo string o de tipo texto cadena donde pues me va a almacenar el resultado si no existe ninguna combinación. Ok, entonces inicialmente en consola se presentará lo que hace el programa, se aclarará qué hace el programa. Posteriormente entraremos a un bucle for donde vamos a insertar o almacenar en el primer array los 6 números del array. Lo utilizaremos por una ventana. Entonces en Java usaremos la opción GOptionPaint. Por tal razón tenemos que importar ese paquete del java.swing y una vez termine de ingresar todos los primeros 6 números del primer array, se procede a hacer otro bucle for para almacenar los 6 números del segundo array. Esto se puede haber hecho en un for anidado, pero me iba a preguntar, entonces pues decidí hacerlo por aparte para que primero se almacenen los 6 dígitos de los 6 números del primer array y después los 6 números del segundo array, porque si lo hacía con un bucle for anidado, pues me iba a preguntar para la primera posición del array 1 escribir 1, para la primera posición del array 2 escribir, y así sucesivamente. Pues pensé que por más orden sería los primeros 6 números del primer array y los segundos números o los otros 6 números del segundo array posteriormente. Cuando termine de hacer la evaluación en ese bucle for, ahí sí nos va a preguntar cuando ya almacenemos todos los datos, los 12 números, nos va a preguntar también por un GOptionPaint, nos va a preguntar cuál es el número que desea comparar con la suma de los elementos. Entonces, de acuerdo a esto, ya entraremos en hacer un bucle for anidado para comenzar a hacer la suma. Acá este bucle for es diferente al bucle for cotidiano, porque este es el bucle for each. Entonces de una vez está tomando todos los elementos
que se guarden en el array 1. No hay necesidad de colocar si es 6, si es 7, 5 números, sino de una vez los elementos que encuentren en el array 1, que en este caso pues acá están parametrizados con un 6. Y entonces vamos a comenzar a sumar. Entonces el primer elemento, entonces en el índice 0 del array 1 más el número del índice 0 del array 2, y así sucesivamente hasta encontrar. Si en el segundo bucle for each, si el número consultado es igual a alguna de a la suma que se está haciendo en ese momento en ese bucle, entonces el contador va a aumentar de nuevo y me va a mostrar la combinación. Si no, pues entonces no lo ejecute y vuelve a hacer la suma, y otra vez vuelve a hacer la suma, vuelve a hacer la suma. Por último, si el contador es igual a 0 porque no encontró ninguna suma, entonces nos va a sacar el mensaje error, que en este caso era el que yo había parametrizado en la primera variable como un tipo de cadena, y de lo contrario va a sacar el último mensaje, que es como la conclusión. Si le dice por el número ingresado tal, la total de combinaciones encontradas es tanto. Entonces vamos a hacer la prueba del algoritmo inicialmente en Java. Vamos a correrlo. Entonces ahí nos comienza a preguntar, aquí ya corrió, ya hizo las variables, ya pasó acá y ya nos está preguntando, vamos en este paso. Entonces ingresa el número para la posición 0 del arreglo 1. Entonces vamos a poner números al azar, 2, 5, 4, 8, 3 acá, y 2 otra vez. Para el arreglo 2, entonces vamos a decir 3, 7, 2, 5, 4, 9 y 2 otra vez. Listo. Acá por favor nos pregunta entonces que ingresemos cualquier número que desee comparar con la suma de los dos números de los arreglos. Entonces tal vez un 10. Entonces el resultado nos arroja en consola, donde dice la combinación número 1 es 5 más 5, la combinación número 2 es 8 más 2, la combinación número 3 es 3 más 7. El total para el número ingresado 10, el total de combinaciones encontradas es 3. Listo. Ahí ya el programa nos arrojó. Vamos a hacer la segunda prueba con precisamente el ejemplo que mostraba el profesor, con números ordenados. Entonces vamos a ver el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Para el segundo arreglo igual 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y que encuentre el 7, la sumatoria de 7. Entonces nos muestra las combinaciones: 1 más 6, 2 más 5, 3 más 4, 4 más 3, 5 más 2, 6 más 1. Para el número ingresado 7, el total de combinaciones encontradas es 6, porque combinación es esto. Pues ahí pude haber hecho un arreglo donde hubiera dado el 12, pues multiplicándolo por 2 para saber los elementos. Entonces comprobamos que si vamos a hacer una prueba donde no encuentre ninguna sumatoria, entonces por lo general es con números más grandes, tal vez números al azar, y que nos arroje por ejemplo 1, ninguno va a sumar 1. Entonces el mensaje nos dice no existe ninguna combinación que sea igual al número escrito. Entonces nuestro programa funciona adecuadamente. ¿Cuál es el pseudocódigo y el diagrama de flujo? El pseudocódigo es prácticamente igual, no voy a entrar a explicarlo, ya lo expliqué en Java, me parece mejor, más útil. Sí, pues tal vez en el otro ejercicio sí hay algunos cambios, pero en este no, es prácticamente lo mismo. Vamos a hacer una única prueba, igual con el mismo ejemplo que está en el ejercicio dado por el profesor, y ahí nos muestra las 6 combinaciones y las combinaciones posibles. Entonces ahí nuestro algoritmo queda bien, y el diagrama de flujo es el siguiente. Entonces
donde podemos claramente el mensaje de inicio, la definición de las variables, la instancia de los arreglos, ¿sí? La entrada de datos, el diligenciamiento de la primera array, el diligenciamiento del segundo array y la variación de las sumas del bucle for anidado. Y por último, pues los mensajes si existe o no existe, de acuerdo a contador, a la variable contador que habíamos delimitado. Para el segundo ejercicio, que son los palíndromos, si verificar, entonces nos dice que el usuario debe ingresar una palabra y el sistema deberá, o el programa deberá determinar si la palabra es palíndroma o no. Palíndroma es si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces aquí nos dice un ejemplo: oso es una palabra palíndroma de 3 caracteres, entonces se lee de igual manera si la decimos al revés, de derecha a izquierda. Entonces el código escrito en este ejercicio, entonces nos va a indicar por el primer mensaje de para qué sirve el código, para qué sirve el programa. Después vamos a definir una variable de tipo string para input word, donde se va a guardar la palabra donde se va a almacenar, donde la palabra que digite el usuario. Una variable, he decidido hacer 5 variables más, donde una me compruebe mediante un 0 o un 1, más adelante lo veremos, mediante un 0 o un 1 si cada letra es igual tanto el final como el principio. 2 variables booleanas, donde la primera variable txt y txt2, la primera arranca en true, indicando que vamos a predefinir que las dos, la primera letra y la última letra, sea igual. En la segunda va a arrancar en false, que va a ser una comparativa, más adelante la vemos. Aquí en comprobación Word, en esta variable tipo entero de comprobación palabra t total, pues quise poner la suma de y, de esta, de comprobación palabra y, porque como está tomando solo ceros y unos, entonces quiero que esta variable sea la encargada de definirme si sí es palíndromo o no es palíndromo, de acuerdo a cada letra, tanto el inicio como el final. Posteriormente, entonces acá igualmente mediante un g of jumping vamos a capturar la palabra. Otra variable que es la que nos va a ayudar en el bucle for a determinar, a comenzar a comparar la primera letra con la última letra de la palabra, y la denominé total words, total letras, y que va a ser igual al total de la longitud de la palabra. Entonces el primer bucle for, el primero y el último, entonces nos va a indicar igual la variable comienza una variable i que arranca en 0, donde i va a ser menor a la longitud de la palabra y va a aumentar en 1. Entonces acá es donde entra la segunda variable booleana, que recordamos esta que arranca en falso. Entonces aquí me va a comparar, me va a asignar esta variable, a reasignar esta variable. Entonces si esta variable es igual a, entonces acá comenzamos lo bonito de la palabra que escribo. El substring va a sacar el primer carácter que arranca en 0 y terminan en la siguiente letra, por decirlo así, es la parametrización. Entonces oso, en el ejemplo oso, va a arrancar tomándome la primera letra que arranca en 0, por eso el índice va a ser 0 acá, y que termine pues en la palabra siguiente, en la letra siguiente, perdón. Entonces va a coger solo la O, acá va a coger la O del inicio, me la va a comparar. Entonces equals in other case
me va a hacer la comparación si la última letra es igual a la primera letra. Si es igual, entonces esta variable, bueno, aclaremos que primero este pedacito equals in other case es booleano, entonces me va a sacar un true o un false. Entonces este método equals in other case, si se cumple la primera letra de la palabra es igual a la última letra de la palabra, entonces me va a decir true o false. Entonces lo va a guardar en esta variable que inicialmente estaba en false. Entonces ahí me entra a comparar con un if. Si partiendo que la palabra es verdadera, que si se cumple la condición que la primera letra y la última letra son verdaderas, entonces la variable que me va a ayudar a sumar, por decirlo así, que aquí está instanciada en 0, acá la instanciamos aquí está instanciada en vacío y aquí la instanciamos en 0, me va a asignar valor 0. Si no se cumple, si esta sigue siendo falsa, si no se cumple esa comparación, si las dos letras son iguales, pues me va a poner un 1. Entonces va a asignarle a esa variable un 1. Posterior a eso, entonces vamos a almacenar esa suma dentro del valor total o la variable de comprobación palabra total, donde comprobación total va a ser igual a cada vez que me vaya asignando. Entonces si tengo la palabra oso, entonces si la primera letra es igual a la última letra, pues me va a asignar 0. Seguimos con la otra palabra, con la otra letra, perdón, la S. Entonces S es igual a la tercera letra de atrás para adelante, entonces sí me va a poner 0. Entonces la sumatoria, si todas son verdaderas, pues me va a dar 0. Si alguna es falsa, si alguna letra es falsa, pues me va a marcar un 1. Entonces ya la sumatoria comienza a marcar 1, 2, 3, de acuerdo a las palabras que no sean, de acuerdo a las letras que no sean iguales. Y aquí pues me va a bajar la variable total words para que acá vuelva a comparar, pero con una letra menos, hasta que se vaya llegando. Posterior a ese, la última comparación donde me va a sacar los mensajes en pantalla es si la suma, o sea la que nosotros comparamos de este 0 y 1, que es acá, si esta variable es igual a 0, menor igual a 0, pues menor aquí sobra, pues es igual a 0, entonces le voy a decir que la palabra la vamos a poner en mayúscula con el método toUpperCase. Si la palabra oso, en este ejemplo, la palabra oso tiene X caracteres y es palíndromo. Si esto no es igual, hacia aquí hay un 1, un 2 o un 10, las letras no son iguales, entonces me va a sacar lo mismo, la palabra en mayúscula con X cantidad de caracteres y no es palíndromo. Vamos a poner listo. Entonces vamos a hacer la comprobación de nuestro algoritmo. Entonces nos va a ingresar la palabra, entonces vamos a hacer cuatro palabras, tres que sí son palíndromas y una que no. Entonces la primera palabra, pues, como el ejemplo dice, vamos a poner como oso. Entonces pues, la palabra oso tiene 3 caracteres y es palíndromo, es correcto. Vamos a correrlo de nuevo. Hay otra palabra palíndroma que es reconocer. La palabra reconocer tiene 9 caracteres y es palíndromo, es correcto. Vamos a poner otra palabra, tal vez somos tiene 5 caracteres y es palíndromo. Ahora vamos a poner una palabra tal vez como, qué sé yo, arriba. Entonces la palabra arriba tiene 6 caracteres y no es palíndromo, es correcto. Si la tratamos de leer de derecha a izquierda, pues de ir a birra, entonces no es igual a decir arriba. Ahí funciona nuestro algoritmo de la siguiente manera. Si queremos ir más a profundidad de cómo ver la comparación de cada letra, pues copié el algoritmo y le puse solo que imprimiera más
más letras, más. Entonces aquí nos dice cómo funciona el algoritmo. Entonces true, que es como arranca la variable, porque arranca acá. True me está imprimiendo esto. Si esta que quedó, si es verdad o no, que O es igual a O. Entonces es true. Aquí me hace la comparación de cómo están las dos variables, es txt y tx2, txt2. Entonces da 0, 0, O es igual a O, entonces 0, me sigue sumando 0. Y la suma, esta me está mostrando la suma, esta último numerito me está mostrando la suma. En la siguiente palabra, en la S, entonces si es igual, las dos variables son iguales, muestra qué variables son iguales o qué letras son iguales, muestra cómo se está comportando o qué me asignó en Y, que es 0, y la suma, que es 0. Y lo mismo con la última O. Y el mensaje final. Acá por ejemplo en la palabra que escribimos anteriormente arriba, entonces arranca A, sí, es verdad, la última A es igual a la primera A, la primera letra. Entonces en la segunda ya me está dando un false. Entonces true como arranca inicialmente la variable, true, y false. Entonces como no es igual, entonces ya me está marcando que me la va a asignar 1 a esta variable Y, digámoslo así, y la suma pues ya me la está mostrando en 2, porque tampoco B es igual y así sucesivamente. Entonces al final la sumatoria me dice que la palabra no es palíndromo, porque ya aquí en esta variable de donde estoy sumando ya es mayor a 0. Entonces así es como funciona este algoritmo. Ahora vamos a ver el diagrama para ese algoritmo. Acá cambia un poco más el código, pero ya es cuestión de que la parametrización de cómo lee el índice de los arrays. Entonces solo eso cambió en esta parte. Y el diagrama de flujo pues entonces nos va a indicar igual el mensaje de lo que para qué es el programa. Comienza a definir las variables que son las mismas que acabamos de ver en Java. Entonces me va a capturar la palabra, me va a definir la variable Y, que era la que veíamos que nos iba a decir si es 0 o 1. Después posteriormente va a esto. Entra al bucle for para hacer la comparación, que un comentario porque ahí le estaba comprobando precisamente si funcionaba. Y básicamente es lo mismo en cuanto a el código como lo vimos, cómo funciona. Si es verdadero pues nos dice la palabra y que si tiene y es palíndromo en este caso es palíndromo, y si es no, si esto es mayor a 0 pues ya nos indica que no es palíndromo, pero nos dice las características de la palabra. Bueno, eso es todo, no alargo más el video. Y esa es como la resolución de los dos ejercicios planteados. Muchas gracias y feliz tarde.